El coche eléctrico está llamado a ser un elemento revolucionario en nuestra sociedad, en la economía, en el medio ambiente, en las calles. Le queda mucho. Hemos perdido una década con la electrificación del transporte. Es una asignatura pendiente. A estas y a otras preguntas vamos a responder. En primer lugar, ¿hemos perdido una década con el coche eléctrico? Yo creo que hemos perdido más de una década. Hemos perdido casi 100 años. Si lo que siente que va a ganar el consumidor es protección hacia el medio ambiente o cuidado hacia el medio ambiente, dejamos en sus manos esa responsabilidad y yo creo que no la van a asumir. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cálculo. Por ejemplo, un Nissan Leaf, 3.000 kilómetros al mes de recorrido, es €1 diario. Suena fantástico. Lo interesante de la industria del automóvil es que se utiliza como indicador avanzado, es decir, cuando sabemos cuánto crece o cuánto decrece la venta de automóviles, podemos hacer una predicción bastante cierta de cómo va a crecer o decrecer la economía. Es un buen termómetro para avanzar lo que va a ocurrir en la economía en el próximo trimestre. Estamos en un momento en el que se está creciendo en la industria del automóvil, lo que quiere decir que posiblemente la economía española va a seguir creciendo. ¿Es posible pensar en una industria española de coche eléctrico? La industria del automóvil se comprometió a reducir a 95 gramos de CO2 por kilómetro las emisiones en la flota de vehículos del año 2020. Y eso, si no hay vehículo eléctrico, no se puede conseguir. Quizá el error está en que estamos intentando clonar el coche con el coche eléctrico frente al coche clásico, y no habría que clonar, habría que crear un concepto nuevo de transporte de un lado a otro en base a electricidad, no en base a carburantes. De todas maneras, en el mundo del automóvil revolucionar es muy complejo, ¿no? La innovación va a estar en la movilidad, en los sistemas de movilidad. Nos enfrentamos a un dilema económico. El caso BlaBlaCar es un buen ejemplo, es decir, a medida que van avanzando sistemas de colaboración para no comprar coches, sino comprar horas de uso de un coche o uso de un coche, nos encontramos de nuevo con que hay gremios, en este caso el gremio de taxistas, que ven amenazada su posición en el mercado. Entonces, para ellos no es fácil asumir que el antiguo usuario del taxi va a pasar a no ser usuario del taxi, sino a ser usuario de economía colaborativa, de acuerdo con otros usuarios de coche para compartir vehículo, porque eso agrede a sus ingresos futuros. Entonces, de nuevo nos encontramos con los beneficios de un nuevo sistema perjudicando a la economía clásica. ¿La batería es el cuello de botella? Sí, ahora mismo sí. Si Tesla consigue afianzarse en todo el mundo y en España también, con unos precios razonables empezaremos a ver vehículos eléctricos con autonomías ya considerables que nos van a permitir hacer esos viajes de vacaciones sin tener que repostar electricidad, ¿no? En 5, 10, 15 años, las almendras centrales de las ciudades estén prohibidas para coches con motor de explosión. Yo deseo que así sea y confío en que va a ser así. Es decir, creo que hay zonas que actualmente ya se están delimitando para uso peatonal que van a ser las precursoras de que otras zonas sean solas para coches de baja emisión de contaminantes. Y será el primer paso para conseguir que esa almendra de la ciudad sea una almendra mucho más limpia. Pero creo que ha habido un error en la dirección en la que se tomaron las medidas de potenciar los vehículos eléctricos, que fueron, como casi siempre, potenciar la venta. Yo creo que el Gobierno tendría que haber potenciado la instalación de puntos de recarga. Si ahora mismo en toda España hubiera al menos un punto de recarga en cada gasolinera, ya tendríamos una, digamos, infraestructura suficiente para que cualquiera pudiera tomar la decisión de comprarse un vehículo eléctrico. Yo creo que si las autoridades pertinentes establecen normas claras y transparentes sobre cuándo se debe recargar, y esto lo hacen enseñándonos con el bolsillo, es decir, nos penalizan cuando consumimos y no debemos, y nos premian cuando debemos consumir, rápidamente nos adaptaremos como hacemos siempre los españoles. Pues sí. Pensemos en el coche eléctrico como hace 20, 25 años pensábamos en el teléfono móvil, es decir, es un sistema que supera a lo que anteriormente era el concepto de telefonía. En el caso del coche eléctrico, en el momento en el que le veamos ventajas adicionales al coche clásico, vamos a ser mucho más favorecedores de su consumo, de su compra.